Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores, Cooperativa Manuel Seno Gandía y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son posibles también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net y allí pagar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Saludos amigos y amigas de Bonita Radio, bienvenidos a su programa deportivo Más de una Milla. Aquí, otra vez, con un programa muy especial que tenemos para todos ustedes en el día de hoy. Y hoy se trata de una persona que le dedicó su vida, o le ha dedicado su vida, al deporte, particularmente al baloncesto. Me refiero a Jorge Francisco Rodríguez Jiménez, conocido cariñosamente como Paquito Rodríguez. Paquito Rodríguez le dedicó su vida al desarrollo del baloncesto en Puerto Rico, desde su natal Canóvana, su pueblo, que en aquel momento, como bien dice él en esta conversación, Canóvanas era un barrio del municipio que era Loíza. Y que Loíza, los Indians, eran parte de esos 10 equipos inaugurales del baloncesto insular, del baloncesto superior, lo que hoy conocemos como el baloncesto superior nacional. Y que eventualmente Paquito Rodríguez, todavía siendo un niño, un adolescente realmente, empieza a trabajar con torneos para jóvenes en su municipio de Canóvana. Fue tan bueno el trabajo que Tuto Marchand se lo llevó a la federación a dirigir esos programas de desarrollo. Encontró 40 y tantos equipos en cada una de las ligas de juveniles y lo dejó con más de 146, 150 equipos. Hablamos con Paquito Rodríguez de su carrera, de sus comienzos, de por qué no se sintió completado cerca de estar graduado, y cuando alguien le dijo, es que tú no has estudiado educación física, tú no has estudiado para dedicarte al deporte. Aún así fue maestro por 34 años y dividió su tiempo entre las gestiones de ser maestro y de ser un desarrollador del deporte puertorriqueño. Así es que disfruten esta entrevista que fue en la sala de la casa de Paquito Rodríguez. Me parece que fue extraordinaria. Es que la disfruten. Bueno, aquí estamos con Paquito Rodríguez. Gracias por recibirnos en su casa. Y Jiménez. Paquito Rodríguez Jiménez. Represento a mis santos padres, Jorge Rodríguez, Francisca Jiménez, y por ello mi nombre es Jorge Francisco. Jorge Francisco Rodríguez Jiménez. Sí, pero quien me llama así yo no ni contesto. Todo el mundo dice Paquito. He sido Paquito desde niño y fui 34 años maestro y era Mr. Paquito. Mr. Paquito. Y no se equivoque, el director una vez le dijo a los compañeros maestros, hablando de respeto, a él todo el mundo aquí le dice Paquito. Y aquí no hay un maestro que los estudiantes quieran y respeten más que a él. Ese respeto que uno se tiene que ganar, yo creo que es más difícil ganárselo de los niños, ¿verdad? Oh, ¿Verdad que sí? Esa es la evaluación verdadera. Olvídate de superintendente y de directores, el estudiante. Es interesante porque la verdadera honestidad está en el, ¿cómo se dice? En la inocencia de los niños. Claro, los niños y las niñas. Inocencia entre comillas. Claro. Porque ellos saben más de lo que uno piensa. Exactamente. Y no olvidarse nunca que uno les enseña a ellos y ellos le enseñan a uno. ¿Y cómo? Es en ambas vías la educación. ¿Y cómo Mr. Paquito trabajó con niños y desde un principio usted integró el deporte en esto? Bueno, yo practiqué todos los deportes. Claro está, muchas libras menos. Así somos. Para que tengas una idea,
corría 100 y 200 metros en la escuela, era el Ciore del equipo de béisbol, el armador del equipo de baloncesto, el acomodador en voleibol. Y en realidad en la escuela superior me destaqué bien y en béisbol, aún fuera de la escuela, inclusive a los 16 años, Fajardo me quería firmar en la AA, pero yo nunca había tenido novia y conocí a la que fue madre de mis 3 hijos mayores y, y ahí se acabó por un momento, hizo una pausa en el deporte y el tiempo libre pues era para ella. Así es que sus comienzos en el deporte fueron mixtos. Usted hizo de todo, sobresalió en el béisbol. Sí, ¿Y en qué momento empieza esta relación tan apasionada con el baloncesto? pues yo estaba en escuela superior, jugaba en un torneo de baloncesto en Canóvara, pero los torneos eran todo el que quisiera jugar. Un 20 tú. Pero por supuesto, pues mayormente cogían de 15 años en adelante. O sea, no había nada para los niños. Uno aprendía, era autodidacta. Autodidacta. Y aunque decían que yo era y que prospecto, pero en el equipo que jugaba no me ponían y ponían jugadores que yo entendía y estaba convencido de que yo podía producir y darle al equipo mucho más que ellos. Pero eso es que tenían experiencia, porque confunden experiencia con edad. Claro. Y no es relativo, no es sinónimo. Entonces, el equipo de baloncesto comienza la serie postemporada allá en Canóvana y simultáneamente comienza la serie final del béisbol profesional. Yo fanático de Santurce. Muy bien. Y anuncian que iba a lanzar esa noche Luis Tian, ese famoso lanzador cubano que pichó con los Medias Rojas de Boston y fue una estrella en Grandes Ligas. Exactamente. Y entonces, y por Santurce, Terín Pizarro. En el Sixto Escobar. En Canóvana había un señor que se llamaba Don Moncho Esquilín, que era electricista de profesión, pero le encantaba el deporte y él tenía una guaguita que cabían como 10, 12 personas y él nos llevaba a los que fueran a 50 centavos al Sixto Escobar. Y mi padre era chofer de carro público, pero nunca me enseñó deporte, ni él practicó, porque tuvo que trabajar desde niño, quedó huérfano de madre bien temprano. Pero sí, si yo le decía que quería ir a ver un juego, pues él me daba para que yo pudiera ir. Y entonces, pues yo me fui con Don Moncho a ese juego. Martín Beltrán, que era novato, era la primera vez en Santurce, dio un jonrón y Santurce ganó 1-0. Y para el otro día señalaron que iba a lanzar el Wilson por Cagua, que es tremendo pitcher. Y por Santurce a pichar Bob Gibson. Y entonces, al otro día por la mañana, va el apoderado y dirigente del equipo, buen amigo mío, o sea, mayor que yo, bastante mayor que yo, pero buen amigo, conocido del pueblo y demás. Va a mi casa y me dice, mira, sabemos lo que hiciste ayer y lo que tú hiciste es para quitarte el uniforme, pero tú eres prospecto, muchacho joven, te queremos dar una oportunidad. Yo no sé si era porque él era fanático de Cagua. Podría ser. Y entonces yo le dije, mire, no, llévese el uniforme. Ya yo tenía el uniforme en la sala, yo iba para la escuela. Y llévese el uniforme porque yo voy para el parque otra vez. Y entonces, pues ahí, yo creo que una semana más tarde, había un compueblano
que después se convirtió en mi mejor amigo, que era maestro de historia. Yo estaba en tercer año de escuela superior y él era maestro de historia en Loíza. Okay. Loíza era el municipio, Canóvana era un barrio de Loíza. Y me dijo, Paco, ¿por qué no hacemos una liguita de baloncesto para niños? Y es fantástico, vamos para encima. Y sin ayuda de nadie, o sea, no tenemos ayuda de nadie. Conseguimos unos adaptes de los canastos que hay que poner para bajar a 7 pies y medio el canasto de 10 y conseguimos un par de bolas y demás. Los uniformes eran, ustedes son los rojos, buscan un suéter rojo, ustedes son los verdes, ustedes son los azules. Y el que no lo tuviera, comprábamos unos tintes que vendían en la farmacia, que todavía recuerdo que valían 35 centavos. Y uno lo calentaba agua, le tiraba ese tinte, eran unas barras, y entonces metí una camisa blanca ahí y salía de ese color. Claro. Y le pusimos unos números y vamos a jugar. Y entonces unos compueblanos que habían practicado el deporte, eran los que arbitraban y dirigían o enseñaban lo poco que ellos sabían, porque en Belén Canóvana nadie había educado sobre ese deporte. Y sin embargo, Canóvana fue uno de los 10 equipos que jugó el primer torneo del baloncesto superior nacional en Loíza, India, en 1930. Y te estoy hablando del 62. Pero seguían jugando, pero los grandes. Okay. O sea, no iban a la raíz, no iban a la base. Yo me crié viendo en Canóvana que hacían torneos y que no finalizaban porque le daban a los árbitros, formaban mil revoluciones. Gracias a Dios, simultáneamente yo tenía un maestro de educación física, José Antonio Chiraldo Roena, que siempre me enseñó que la disciplina era vital. Sin disciplina no se podía. Por lo tanto, yo establecí la regla y aquí esto es así, así, así. Y pudimos celebrar esos torneos, comenzamos a trabajar y como 3 años más tarde, a mi mejor recuerdo, hicimos nuestra primera selección. Okay. Ganamos en la región de Humacao y cuando fuimos a los 4 finalistas de Puerto Rico, pues en aquel entonces se jugaba Bidi Vázquez, no Mini. Bidi. Y del oeste vino San Germán, tenemos muchachos llamados Leonardo, Cusco, Morales, extraordinario desde nene, jugó baloncesto superior. Ponce, que era el sur, vino Michael Vicente y su hermano Coquito, que en aquel entonces era mejor que Michael. Luego Michael, pues todos sabemos en lo que se convirtió. Y el norte era el Colegio de Ingenieros. Y ahí soy yo. Encabezado por los hermanos Aparicio, Carlos, que en paz descanse, y Rafa Aparicio. Esos fueron los 4 equipos y nos dieron una pela que ni te cuento. Ese ayudante mío, que ya por nombre falleció ya, profesor Romualdo Rodríguez Tolentino, me decía, Paco, esos tipos tienen que ser chivos, son muy grandes. Igual. Yo dije, no. Esos son programas que llevan muchos años trabajando. Yo creo que si nosotros trabajamos y buscamos quien nos ayude, vamos a llegar a estar a ese nivel. En esa misma línea, ajá, y porque lo vemos mucho hoy en día, que lo vemos también en categorías menores, que si un equipo coge una pela, eso es ay, qué problema. Eso yo creo, yo soy fiel creyente de coger pelas como parte del desarrollo. Bueno, uno se prepara para ganar. Claro que sí. Acepta las derrotas y el otro es mejor que tú, juega mejor que tú. Ahora, al nivel que nosotros estábamos, no podíamos pretender nada, porque nosotros no podíamos enseñar nada. Nosotros meramente estamos dando todo lo otro que el deporte da. Socialización, disciplina, autocontrol, mil y una cosas que el deporte da. Pero empezamos entonces a trabajar. Te contaba anteriormente que en Canóvana estaba enclavada la compañía Converse. La Converse. Y entonces
yo empecé a hacer torneos, aparte de los pequeños, también abiertos. Okay. Y el presidente de la Conver, el ingeniero Vicente Dordal, jugaba en esos torneos. Y yo le pedí para que Johnny Baez, si nos podía dar unas clínicas y unas películas que ellos tenían. Que Johnny Baez estaba asociado con él trabajaba allí. Okay. Y él era vendedor y relacionista público. Y entonces Johnny le dio clínica a los nenes en un salón que había esto en el residencial Jesús de Piñeiro, en la oficina, nos prestaron un salón, le pasó las películas, todo ese tipo de cosas. Yo tuve la suerte que entró a la universidad y estudio para maestro de matemática. Me toca, perdón, me siento vacío a la hora de que me voy a graduar en meses de maestro de matemática, y la que era mi novia y que fue mi primera esposa, yo le digo que yo no me sentía realizado. Ella, conociéndome que yo llevaba una vida en el deporte, pues me dijo, tú tienes que estudiar educación física. Y me acompañó a las oficinas en la universidad el doctor David Fairman, que era el director de ese departamento, y me dijo, si te quedas año y medio aquí, te gradúas de educación física. Y yo dije, pues vamos para encima. Y tuve la dicha de que lunes, miércoles y viernes yo cogía 4 clases de 8 a 8:50, de 9 a 9:50, 10 a 10:50 y 11 a 11:50 con Víctor Mario Pérez. Con casi nadie. ¿Y esto fue en qué año? Eso fue el 66, 66, 67. Víctor Mario se convierte en una leyenda del baloncesto en los 50, sí, como dirigente. Sí, y fue el dirigente de la selección del 59 en Chile. Eso es así. Así es que usted tuvo... Y de los panamericanos en los primeros en Chicago. Entre otros muchos, seguro que sí, de hecho, en el 55. De hecho, no va en el 60 a las primeras Olimpiadas, porque pusieron una ley, los apoderados, que el que ganara el torneo era el dirigente de Puerto Rico. Y gana Ponce con Howard Shannon, y va Howard Shannon como... a Roma en el 60. En el Roma del 60. Pero Víctor Mario, que tuve también yo el placer de conocer, dirigente del 59, y en el 59, Paquito, es donde realmente Puerto Rico florece como una nación baloncelística mundial, aceptada en el mundial. Recientemente se celebró el mundial en Filipinas, que estuvimos allá y lucimos, lo que yo considero que lucimos muy bien. Muy bien. Y recordamos mucho, y de hecho hasta acá vinieron a entrevistarlo, de ese momento donde en el 59 Puerto Rico va a un primer mundial. Y usted tuvo que haber tenido conversaciones con Víctor Mario sobre ese suceso. Sí, ¿Qué nos puede compartir de ese momento y cómo cambió su vida como dirigente de baloncesto, como propulsor? Sin duda, conocer a Víctor Mario nada más, porque era una figura, ¿sabes? Y entonces envolvía no solo el conocimiento, sino también lo mismo que me había dicho Hiraldo, la disciplina y todo lo que envuelve, más que ser un buen atleta, ser un buen ciudadano, que es lo que todos van a ser, o todos pueden ser, vamos a ver, porque no todos van a ser buenos atletas. Pero el don Edwin Reyes, en paz descanse, tenía un decir, me decía, Paco, aquí la gente quiere empezar por arriba, y lo único que empieza por arriba es el hoyo o la zanja. O sea, cuando tú vas a empezar a hablar para sacar tierra, todo lo demás debe empezar por abajo. Entonces, nadie como que quiere recordar, porque piensa que lo de ahora es lo que no hubo más nada. Y aquí no hay ninguna rueda inventada. Esto estaba, yo creo que hay que aplaudir desde esa gente de los 30. Claro que sí. Que organizaron ese primer torneo con 1000 dificultades. Y la primera, las distancias entre los pueblos, falta de un arbitraje de primer orden, y bueno, todo lo que eso conllevaba, y cómo eso se ha ido
desarrollando. Pero volviendo a tu pregunta, pues Víctor Mario me dijo que fue un acontecimiento que ellos ni lo creían, Claro. porque Puerto Rico, miren cuál es ¿cómo podemos decir? ¿Cuál era la situación en ese momento? Puerto Rico, primero, los Juegos Centroamericanos eran en el 58 y por problemas políticos en Venezuela no se pueden celebrar y Venezuela pide que los cambien para el 59 y se lo aprueban. Mientras estamos en Venezuela y Puerto Rico y los centroamericanos, que era lo único que competíamos, había ganado una medalla de bronce. Y en ese momento logra aglutinar un grupo, a pesar de que no estaba Johnny Baez, que a mi entender era el segundo mejor jugador del país, un grupo que debió obtener la medalla de oro en Venezuela. Entonces, de momento, surge una invitación de que Puerto Rico vaya a Chile a un mundial. Y era de la noche a la mañana, usted de pantaloncitos cortos, le vayan a poner pantalones largos. Tan es el impacto, que llevan una votación entre los jugadores y ellos querían la medalla el refrán bobo ese de que no suelte pájaro en mano por 100 volando. Mire, depende, porque si ese pájaro tiene moquillo y aquellos están sanos, suéltalo. Es más, aunque no coja ninguno, suéltalo. Y estamos hablando, oye, de entrar al mundo del área de Centroamérica, que es importante para nosotros y en nuestra área, pero entrar al mundo. Y don Guigo Otero, que hoy tengo el placer de que este caballero es nieto de él y me está entrevistando, es el que toma la decisión, para mí, heroica e histórica, que dice, no, vamos para allá. Y dejamos de ganar, y fue criticado. Y de hecho, el mandamás del deporte de aquel entonces, Julio Enrique Monaga, y esto por voz de don Toñín Casilla, que fue uno de los 9 que fue a Chile y que estaba en Venezuela, de que Monaga no quería que Puerto Rico fuera a Chile. Quería asegurar esa medalla de oro. Cogen 6 de esos jugadores, los envían a Chile y 3 de Puerto Rico, que fueron Johnny Rodríguez, Pepito Ruaño, José Pepito Ruaño y Ángel Conejo García. Pues envían de Puerto Rico, se encontraron en Panamá, hicieron una práctica, se monta un avión para Chile, llegan a Chile y lo montan en otro avión para donde se iba a jugar y rompieron. De Santiago a Antofagasta. Exactamente. Y allá llegaron y jugaron a esa misma noche. Entraron a jugar. A los par de horas o a la hora. Con una bola que no era la que usaba aquí, güey. 1000 dificultades, pero es que eso no era importante. Lo importante era ir. Y lo importante, decía yo en una entrevista que me hicieron el otro día, que hay 2 figuras vitales de ese movimiento. Don Guigo Otero Suro, que es el hombre que toma la decisión para llevarnos a un mundial, y don Juan Pachín Vicente, que le demostró al mundo de qué estábamos hechos y el talento que había aquí. Y en esa competencia, los periodistas que cubrieron ese torneo escogieron a Pachín Vicente, no el mejor armador, el mejor jugador del mundo, don Juan Pachín Vicente. Y eso es un hecho. Y una de las cosas que yo creo que poco se habla es que Puerto Rico llegó a Chile a jugar el baloncesto nuestro. El baloncesto que habíamos desarrollado desde que se introdujo, y Puerto Rico había creado ya una personalidad baloncelística que nadie había visto en el mundo, excepto esta región. Y es el baloncesto que nosotros que creamos y fue el que exportamos. Y hoy en día nosotros somos reconocidos como dijimos ahorita, una nación baloncelística respetada por ese momento, en ese momento donde dijimos, aquí está la oportunidad, hay que cogerla.
Después de ese momento, ya tú estabas ahí en la universidad con Víctor Mario, pero el proyecto baloncelístico, usted participó grandemente de él y todavía lo hace. Usted está haciéndolo ahora mismo con nosotros. ¿Cómo usted puede contarnos su participación en ese proyecto desde esos 60, después que sale de la universidad y todo lo que ha hecho en el deporte desde entonces? Bueno, yo tuve la dicha de que cuando San Juan Bacanóvanas, en el 77, Tuto, que conocía de mi trabajo, pero desde lejos, Tuto Marchán. Tuto Genaro Tuto Marchán, que para descanse. Al integrarse en Canóvanas, porque él fue como apoderado, con Humberto Torres de coapoderado, pudo ver de cerca mi trabajo en Canóvanas. Y ya él había hecho, perdón, cuando él está en Canóvanas surgen unos problemas en la liga, que liga y federación era lo mismo. Y entonces le piden a él que se vaya para la liga. Okay. Y eso fue en el 78, en la postemporada. Cuando tú no estás en ese trabajo ahí, en el camino se percata que había un problema en las categorías menores de organización. Okay. Cambiaban los directores de torneos, eran personas con deseo de cooperar, pero para mi modo de ver tenían dos problemas. Eran voluntarios y no se les podía exigir mucho. Y número dos, sus hijos participaban. Okay. Y los ataba en muchas circunstancias, cambios de reglas y cosas, y no era bien visto en el país esa forma en que se corría. Para que tengas idea, tú empiezas a bregar conmigo para que me vaya para allá. Yo era maestro en Canóvanas, y de rayo, ¿cómo yo lo hago? Pero para el 82 caigo en la escuela en lo que llaman interlocking. O sea, que eran clases o de 7:30 a 2:30 o de 2:30 a 5:30. Los directores pues me conocían y sabían del trabajo que yo hacía extracurricular y me permitían estar el año completo 7:30 a 2:30. Y entonces Tuto me lleva a la federación y yo iba a la federación a las 2 de la tarde hasta las 5 o las 6 y los sábados y los domingos que se desarrollaban en los torneos. Para que tengas una idea, cuando yo llego a la federación, prácticamente lo corría todo, pero mayormente prenovicio, que era 13 y 14, novicio 15 y 16, juvenil 17 a 19 y primera categoría, que era de 20 a 25. Y yo encontré 40 equipos que jugaban, entre 40 y 43 en esas 4 ligas. Y entonces empezamos a trabajar, a darnos a conocer. Mucha gente nos conocía del trabajo en Canóvanas. Y para que tengas idea, cuando me fui de la federación, habían 160 equipos en cada una de esas ligas. Y una confianza hacia lo que se estaba haciendo. Y entonces uno tiene unos reconocimientos, como el otro día escribió doña Lucy Molinari, profesora universitaria y que en un momento dirigió el programa de educación física de educación. Fue la primera coapoderada del baloncesto masculino con Quebradilla, con Pedro Hernández, apoderada de los equipos femeninos de Quebradilla. Bueno, una mujer que ha hecho trabajo extraordinario. Y en el Comité Olímpico, el otro día escribió: cuando conocí a Paquito Rodríguez, vi a una persona que estaba por el deporte y no tenía amarres con nadie. Eso me llenó de gran satisfacción, porque precisamente eso fue lo que yo fui a demostrar y a evitar que sucediera como anteriormente ocurría en muchos casos.
por muchos, cuando hablamos de esa generación del 30, y podemos encontrar, y está documentado, de que había muchas personas que estaban trabajando exclusivamente por desarrollar ese proyecto deportivo, y se estaba creando una identidad nacional allá adentro. Claro. Y iba paralelo al proyecto político que después conocimos en los 50. Así es que hay una herencia que usted tiene y que muchos de nosotros, y yo me incluyo, que trabajamos sin nada, necesariamente recibir nada a cambio, excepto el legado y la continuación de ese proyecto deportivo. ¿Usted se siente de esa misma manera? Seguro, yo te voy a decir más, eso es tan así que al ex gobernador, que en paz descanse, Carlos Romero Barceló, alguien le vendió que para lograr la estadidad, lo cual creía que era lo máximo, yo creo que siempre iba a chocar con algún impedimento, pero bueno, eso es lo que él creía y se le respeta. Había que eliminar todas aquellas instituciones que en el país creara un ambiente patriótico, nacional. El mundo entero trata de que la gente cree en ellos, Claro. confíe en ellos. Y entonces persiguió el equipo de baloncesto para en el 80, cuando Cartel hace el boicot, que hace un boicot porque y que habían invadido a Afganistán, y después que invadieron fueron los americanos. Pero eso es historia política, ¿verdad? Pero es parte de eso, como Claro. tú señalas. Pues los jugadores votaron a favor de ir y entonces le metieron presión con el Departamento de Hacienda, el secretario de Estado, metiendo la presión de que iban a ser investigados. La famosa reunión en el cuarto de hotel. Eso es así. Que nadie, todo el mundo sabe que existió, pero nadie dice qué pasó. Sí. O sea, que fue intimidación. Oye, clara. Y a pesar de eso, hubo jugadores que dijeron yo voy. Sí. Bueno, que conte. Hay una reafirmación del proyecto olímpico al haber ido, a pesar del boicot. Desfilamos con 3 atletas, pero fuimos allí, desfilamos. Que hay una reafirmación de esa soberanía. Demostramos lo que ellos dicen de boca, pero no cumplen de acción, de que el deporte y la política no se deben mezclar. Y que al momento de tratar de juntarlas siempre va a quedar separado. Eso que usted menciona de la identidad nacional, del obstáculo que a lo mejor el movimiento estadista enfrenta en Puerto Rico, el deporte está en primera fila en esa resistencia. Sin duda. Y a mí me parece, y yo le pregunto si usted cree que yo estoy por la línea correcta, que la puertorriqueñidad no es negociable al final del día. Algunos la tienen más expuestas que otras personas, pero esa puertorriqueñidad no es negociable y la encontramos fácilmente en movimientos culturales, sea las artes plásticas, los artistas, la música, y particularmente en nuestro deporte, que cada 4 años, todos los años, en algún momento hay un torneo donde Puerto Rico canta o celebra su bandera con identidad, con su bandera y con su himno. Y esa a pesar de que la relación no se ha disuelto. Claro, no, y es algo complicada. Si tú se la vas a explicar a un finlandés, por ejemplo, o a un griego, esto es lo que pasa en Puerto Rico. Y es complicada para ellos. Para nosotros está bien clara la situación. Sin duda. Y nuestro proyecto deportivo se ha mantenido. Yo quiero quizás hablar con usted un momentito de las críticas que recibe el baloncesto, particularmente, de que hay jugadores pues que no son Paquito Rodríguez, ni Rodrigo Otero, ni Juan Pérez, sino pues Tremont Waters, George Condit, que tienen nombres anglosajones, que sabemos que son puertorriqueños, hijos de diáspora, nietos de la diáspora puertorriqueña. Y yo he estado viendo que esto es algo que ha sido cíclico, las particularidades poblacionales que Puerto Rico ha presentado en su historia, pero esto lo vimos en los 70, y usted menciona el equipo del 80 del boicot, que vinieron lo que se conoce como los New Yorkers, el equipo de los New Yorkers, que ese núcleo de jugadores, Raymond, Neftalí y demás, desarrolla, de ahí sale posiblemente el equipo dorado de los 90. Esos talentos locales se desarrollan exponiéndose a ese talento. ¿Eso usted lo ve como algo cíclico? Yo
Fíjate, eso del 90 surge de 3 medidas, vamos a decir 4, que tomó Tuto Marchán. Como te dije, Tuto en el 78, en la postemporada, se va para la liga y dirigir la liga era dirigir también La la federación. federación. Y Tuto en el 79 hace un sorteo obligado, donde los equipos reservaban de sus 15, 7, tenían derecho a 2 que fueran de sus programas de categorías menores, Okay. que eso obligaba a los equipos a que hicieran categorías menores. En el 80, Tuto trae los refuerzos, pero de 16 equipos solo se le daba a los 6 que llegaron en las últimas 6 posiciones en la temporada anterior y que tenían que ser de Centroamérica y del Caribe. Y en el 81, Tuto trae el canasto de 3 puntos. Es la primera jurisdicción de la FIBA que se juega con canastos de 3 puntos. Y bueno, está Estados Unidos, pero Estados Unidos es un mundo aparte. Y la cuarta, modestia aparte, reclutarme. El trabajo que se hizo en las categorías menores y esas otras 3, eso, ¿cómo decirte? Hicieron un nivel competitivo en esos 16 equipos, 16 habían en ese entonces, y la calidad subió y se desarrollaron jugadores. Y Piculín comenzó en San Germán, que tenía a Carlos Thompson de refuerzo. Y cuando San Germán se dio cuenta que Piculín estaba, entonces se saca a Carlos Thompson y trae a Ernesto Malcolm. O sea, ya no trae un centro, ya trae un delantero pequeño. Y así podemos decir de otros casos. Y hay casos superiores a eso. Ramón Ramos se dio, aun cuando estaba con Charlie Bermúdez y con Félix Rivera. Pero volviendo al punto que tú traías ahorita, la mayoría de sus destructores, yo tengo un gran amigo, ponceño, José Pepén Fernández, y nacionalista hasta el ñu. Y Pepén es uno de los que tiene esa guerra con estos jugadores. Y entonces me hace una lista de que esto no es como antes estaba, y me hace una lista y todos vienen de los Estados Unidos. Dalmao, Rubén Rodríguez, Nestalí, Luis Brignoni, Tito Ortiz, Héctor Blondé, ¿Sí? Sigue por ahí. Pero más que eso, yo tengo mis 2 hijas viviendo en Estados Unidos. Y yo le pago el que diga que los hijos de ellas no son puertorriqueños. Exactamente. Y eso son las cosas que, además, cuando vemos a estos muchachos, por ejemplo, tenemos Warren, traíste un buen ejemplo, por un muchacho que quiere hablar español. Que es raro que una madre no lo haya enseñado. Porque cuando Angelo vino a Puerto Rico, Angelo hablaba español. Sí. Angelo firmaron en mi casa, en Canóvana, y Angelo sabía español. Lo primero que me preguntó, que si aquí jugaba Georgie Torres. Y yo, somos el 77, y yo fui narrador de Fajardo, del 75 al 78. O sea, cuando él viene, juega con Fajardo, y me dice, nosotros en el Bronx le decimos Babyface. Babyface. Pero hablaba español. Y Félix también. Y sin embargo, y en Carter habla español. Jimmy Carter. Hay otro que no habla español. Y yo creo que no es que no hable. Es que en Puerto Rico ese mismo choque que tenemos, que somos o no somos, queremos demostrar que no sabemos inglés. Comprobado que, y yo hablo mucho con los que transmiten por televisión, porque yo soy parte de eso y los ayudo con información. Lo sabemos, agarrando lo dice. Paquito está enviando esta estadística para que... Y yo les digo, mira, apenas un 15% de puertorriqueños dominan en inglés. Cuando hagan una entrevista,
haga una traducción. El hijo del mandito, cuando hacía esa deja, yo le pregunté esto y él me contestó esto. No tiene que decir toda la oración, pero Sí, brevemente, resumirlo, claro. para que la persona sepa de qué se está hablando. Pero ese derecho no se le puede quitar a nadie. Es penoso, yo diría. Es penoso y estoy buscando la palabra, mezquino. Es mezquino que todo un puertorriqueño que está allá, estoy hablando de los padres, de los abuelos, Claro. están allá, pero quisieran estar acá y por diversas razones no pueden. Mis hijas quisieran estar aquí, Claro. pero por problemas de trabajo y problemas. Los problemas sociales, Exacto. nadie debe cuestionar las razones por las cuales. Y cada día vemos más problemas y se tienen que ir más. Exactamente. Y claro, cada cual que piense como crea. Entonces, mira, lo importante de esto es lo siguiente. Que aunque aquí se va y se busca a esos muchachos, se identifican, que ha hecho un gran trabajo Carlitos Arroyo con eso. Simultáneamente, la federación tiene un gran programa, que lo creó Carlos Beltrán. Y ahí tienes uno, ese nació en República Dominicana y vino aquí de niño adolescente. Y aquí se casó con una puertorriqueña, y sus hijos son puertorriqueños, estudió Derecho, ha sido maestro, le ha servido al baloncesto y al voleibol como muy poco en este país. Y Carlos Beltrán fue el que creó el proyecto que puso en manos de Georgie Rosario, que es hacer unas captaciones por todos los pueblos, no todos los pueblos, pero puntos céntricos, se anuncia y ahí llegan. Y se recoge lo que se entiende son prospectos para el equipo nacional, porque el deporte tiene mucho por qué, vamos a decir, y una es masificación, otra es buscar la excelencia, que es lo que se hace con esas captaciones. Y eso luego, Georgie salió, entró Omar González, y ahora lo dirige Ángel López Panelli. O sea, ha estado en buenas manos siempre. Y se hace el trabajo. Y se está viendo. Y entonces tenemos el otro problema, que en estos días, el Nuevo Día, le ha dado mucha cobertura, que cada vez más temprano se están yendo nuestros prospectos a estudiar para Estados Unidos. Entonces, se nos hace difícil trabajar con ellos aquí. Retenerlo. Pero por lo menos están yendo a programas y esos programas le dan otras cosas, aunque una de las cosas que se ha debatido en esos artículos es si todos los que se van en realidad se deberían ir. Porque hay unos que yo entiendo que sí, que son aquellos que vienen 6-7, 6-8, 6-9, porque aquí no van a tener ese nivel. Ahora, jugadores de defensa y demás, aquí hay un montón de estos muy buenos torneos. Y estando aquí, y juegan en la escuela, y juegan, lo importante es que cojan un programa, porque hay muchas ligas, porque también el baloncesto se ha hecho tan para los padres que han aparecido muchas ligas, porque es un negocio. Claro. Y los padres muchas veces andando buscando quién le cuida a los muchachos. Claro. O quién los mantenga. ¿Dónde puede dejarlo y que se entretengan en lo que yo hago lo otro? Claro. Hay un montón de razones, pero lo importante es que la federación no ha dejado su compromiso. Y te repito, se mantienen todavía sobre 150 equipos en las categorías que yo dirigía, que me retiré hace 5 años. Y sigue ese programa de captación. Y usted, es que, usted piensa que el baloncesto, o sea, usted está convencido, me parece a mí, que el baloncesto puertorriqueño está bien encaminado hoy. Pero nos faltan unas cosas. Claro. Por ejemplo, es indigno que en el 2023 la federación no tenga una cancha. Una facilidad. Que diga, aquí yo, esta facilidad es mía,
tengo esta cancha y aquí pueden practicar los equipos y hay que estar buscando canchas prestadas. Claro, el baloncesto se ha logrado una notoriedad que se hace más fácil, así que otros deportes conseguir, pero eso no debería pasar. Y hablando un momento de la Liga de Baloncesto Superior Nacional, hemos visto que estamos en una alzada, diría yo, estamos en un buen momento en el Baloncesto Superior Nacional, que estuvo como algo dormido por un tiempo, la fanaticada no estaba yendo a las canchas, no había mucho interés. Yo establecí que en el momento de haber hecho el esfuerzo de hacer la burbuja en el 2020 Sí. que si ellos lograban hacer eso iba a poder ser un buen cambio, porque lo primero que demostraba es que había un centro y que estaba logrando que todo el mundo remara para el mismo lado y esa confianza pues se devolviera a la liga. Yo creo que el resultado lo estamos viendo ahora. Fue ¿Qué, no, fue interesante lo que lograron. ¿Y qué usted me tiene que decir de la Liga de Baloncesto Superior Nacional hoy? A mí me preocupan unas cosas y por ejemplo, los otros días daban ganas de llorar, porque la liga ahora estableció que el que quiere entrar a la liga, o sea, la han profesionalizado, ¿va? Quizás a lo que tienen derecho, porque ellos pagan Una cuota de una franquicia. cuota para la federación. Ahora es, supuestamente. No, pero a la federación. A la federación. Ellos Okay, le dan perdón. $130,000. Y ellos han tratado de sacar la federación de todo. Pero el Comité Olímpico lo ha dicho, ¿no? La federación está ahí. Ellos no querían ir en apelación a la federación y querían ir directo al Comité Olímpico. El Comité Olímpico no, tiene que pasar por la federación. Pero yo te hablaba ahorita del fines del 70, 80 y 90, donde habían 16 franquicias. Y en primero sin refuerzo. Luego con solamente los últimos 6 con refuerzo. Y era una... Fíjate cuando tú te estableces lo de los refuerzos en el año 80. Porque en el 70 se dan 10 torneos. Y Bayamón ganó 5 y Quebradilla 4. Claro. Y Río Piedra 1. Pero entonces en el 80, con los refuerzos, ganó San Germán, ganó Morovi, ganó Ay Bonito, ganó Canóvana. Sin refuerzo, pero ganó. Y ahora están diciendo, para tener un equipo superior, hay que pagar $1,000,000. No sé, que juzgue cada cual. Yo creo que cuando estábamos peor, estamos mejor. Sí, porque es que eso es injusto. O sea, el baloncesto y te lo digo por mi pueblo de Canóvana, que Canóvana pues consiguió franquicia y la tuvo del 77 al 92. Esa franquicia. Los indios de Canóvana, ¿no? Se la vendieron a Guada. Y dolió mucho en Canóvana. Y todavía mucha gente se pregunta, pero ya se empezaba a ver el problema de que estaba encareciendo. Entonces ahora pues reggaetoneros y productores con mucho dinero son los que ponen el franquicia. Pues entonces, cuando estábamos peor, estábamos mejor, dice usted. En ese sentido. En ese sentido de lo económico. No hay duda, déjame decirte, que la temporada fue exitosa, que todos los juegos uno los podía ver o por Telemundo o por YouTube. O sea, hay unos adelantos, pero eso de 2 refuerzos por equipo. Y de hecho hay apoderados pidiendo que sean 3. En un deporte que inician 5. Es peligroso. Hasta ahora, por lo menos, no han tenido éxito los que quieren 3. ¿Qué usted tiene que decirme del éxito que ha tenido el programa de baloncesto femenino y cómo se puede aprender de ese esfuerzo? Te puedo decir que da ganas de reír, porque lo que pasa es que no, como no tiene la importancia, ha tenido, que no se me malinterprete, ha tenido los logros, pero no tiene la importancia para el pueblo.
si escudriñan en el programa femenino, es lo mismo. De las jugadoras, quizás lo que pasa es que no se llaman Water y Condi, pero son nacidas y criadas en Estados Unidos. Y algunas tienen Jasmine Watney, Sí. Brian Jones. Brianna Jones. Que juega para las cangrejeras. Sí, Mira, sí. a Warney, un muchachito de Río Grande, me llama aquí. Porque el muchachito, cuando vivía en Río Grande, ayudaba al que hacía las categorías menores. Y aunque yo nunca lo dirigí ni nada, pero esas categorías menores había hermandad, todo el mundo se llevaba bien. Y él me llama y me dice, mire, mi novia, él está en Orlando, mi novia tiene una sobrina, mi novia es puertorriqueña y tiene una sobrina, hija de su hermana, que juega la WNBA. Y yo, espérate, dame los números, porque si está ahí, talento tiene. Sí. Y eso es ya Jasmine. Y yo pasé los datos a la federación. Ya yo no estaba en la federación. Es interesante porque pues Puerto Rico, por la situación de que Pero volvemos a lo mismo. sí, es la misma situación. Pero el deporte femenino aquí empezó muchísimo después a desarrollarse que el masculino. Y el baloncesto el deporte femenino está atrasado en relación al masculino en ese desarrollo. Y ahora es que estamos empezando a ver jugadoras surgir Ahora del es país. cuando mejor se trata. Mira, el baloncesto femenino en Puerto Rico, luego de unos intentos y que los líderes, entiéndase los Monagas y los Germán Riquejop, pero Monaga principalmente, no creían en la participación de la mujer en el deporte, que eso es verdad, y yo tengo pruebas, lo desaparecieron. Una o dos participaciones en Centroamericano y fuera. Fuimos al 38, que fue Rebeca Colbert y el equipo de voleibol. Y Rebeca, que iba a tirar jabalina y disco. En el 66, cuando llegan los Juegos Centroamericanos aquí, como país se había que hacer un equipo. Y se lo dieron a mi querido hermano, que en paz descanse, José Luis Chevy Rodríguez. Y Chevy tuvo que ir a los colegios privados, entiéndase St. John, Robinson y Wesleyana, y buscar las muchachitas que ahí jugaban, algunas americanitas y otras puertorriqueñas, y hacer un equipo. Y lo que cogió fue rumba. Para que tengan idea, el primer juego de nosotros fue con México. Y México nos ganó 105-6. Con 99 puntos. Pasa el 66 y no se hace nada. Cuando se viene de los Juegos Centroamericanos del 70, que fueron en Panamá, es que surge la idea de hacer una liga. Y yo formaba parte del equipo de Canóvana. Porque en Canóvana nadie acordaba que fuera baloncesto. Querían que yo no estuviera. Claro. Y yo estaba. Y entonces se empiezan a hacer equipos. En el 76, alguien surgió la idea, no sé, no me diga quién, pues no sé. Hacen un equipo juvenil. Se empiezan por abajo, como decía Don Eti. Y hacen un equipo juvenil. Que ahí es que está Cusa Rivera, Carmen Meléndez, Magali Díaz, etc. Y van a El Salvador. Y Flor trae una medalla dirigiendo ese equipo. Porque Flor tenía uno de los equipos, el de Carolina. Luego del 76, Flor, hay una persona, se llama Juan Cruz Resto, que era padre de una jugadora, Sonia Cruz, que medía como 6'2", Sonia. Y no tenía mucha habilidad, pero grande. Sí. Lo que nosotros casi no tenemos. Y entonces, surge la idea de ese equipo, llevarlo en el 78, o sea, 2 años más tarde, a Medellín, a los Juegos Centroamericanos. Ahí de alguna forma yo caigo en ese equipo de asistente de Flor. Y Roberto Negrón, que en paz descanse.
Y me preguntan cuál es mi opinión del equipo. Y yo le dije que yo entendía que necesitaban dos veteranas. Me piden recomendación y yo hablo de Cuca Cordobés, María Cuca Cordobés y de Bexaida Babilonia. Y fuimos a Medellín y nos ganamos a República Dominicana y a Colombia y cogimos bronce. Ahí, a Flor, hubo una situación en el Mundial que Vitito Ojeda, que había ganado oro en Medellín con los varones, va al Mundial de Filipinas y pasó algo por allá que sacan a Vitito para los Juegos Panamericanos del 79 y ponen a Flor. Y Julio de asistente, ¿no? Si no me equivoco. Julio. Y entonces el equipo femenino lo dirigió Cachapito Ramírez con Robert Negrón. Y Juan Cruz Resto trajo las primeras New Yorkers a Puerto Rico, que jugaron en el equipo nacional, pero no jugaron en el torneo nacional. Okay. Una se llamaba Anita Ortega, que se había graduado en UCLA y había jugado en la liga profesional, aquella primera femenina que hubo. Y la otra era Dayan Morales, también universitaria. Esa era una grande, bien fuerte. Jugaban muy bien las dos. Pero o sea, categoría femenina, el área estaba. Estados Unidos tenía un trabuco colegial, México tenía un trabuco, Cuba, que fue la que ganó el torneo panamericano, tenía a Margarita Skid, que cuando fuimos a foguear a Cuba, yo le dije a Cachapito, porque nos dieron libre el primer día, y yo dije, Cachapito dijo, vámonos, después del desfile, pues nos dieron libre por el viaje. Y yo le dije, no vas a ver a Cuba, no. Ahí no puede haber una jugadora mejor que Anita Ortega. Y el Cachapito, Margarita Skid, casi donquea, mete una yompa, no. Nos dieron una rosca por 50. Entonces le entendió lo que yo le quería decir. Y ahí empiezan a venir las New Yorkers a Puerto Rico. En el 82 ya Juan no estaba. Estaba el profesor Camacho. Y fuimos a Cuba. Roberto Negrón, que era el dirigente, no podía ir. Y él quería que yo dirigiera. Entonces yo le dije que yo había defendido siempre que aquellos que dirigían en esa liga fueran, y ya yo no estaba dirigiendo porque yo estaba en la federación. Y entonces me pidió recomendaciones y yo recomendé a Modesto Jiménez. Y él me dijo que si yo estaba dispuesto a traer como digo, si Modesto quiere, yo no tengo problema. Fuimos y ahí nos ganamos a Dominicana y nos ganamos a México. Y cogimos plata. Y ahí se veía que ese equipo venía haciendo unos esfuerzos. Pero me parece que el boom del equipo fue cuando llega Eten Reyes a la liga, que entonces nombra una directora en propiedad, empieza a darle recursos, le nombran una secretaria. Para que tú tengas idea, en el 82 en Cuba, los varones y las muchachas ganamos plata. Y a los varones le dieron a cada uno $1,000 y a las muchachas 100 y nos restaron 20 pesos a cada uno porque nos iban a llevar a un show que había en el Habana Libre, Habana Club. Un club, fue un show extraordinario. Pero la diferencia en ayuda, pues no era, claro, uno entiende que los varones recogen mucho más dinero que las muchachas, ¿verdad? Pero así ha sido esto. Y me parece que entonces la llegada, por ahí pasó Calcaño, este muchacho Víctor Cole, pero para mí el equipo empezó a coger forma cuando entró Omar González. Okay. Ahí empezó a verse unos cambios dramáticos en términos de jugar en conjunto, combinaciones y demás. Y luego, pues Jerry
que es el más reciente y el que tiene un historial ahí extraordinario, ¿verdad? A mí me parece que el trabajo que se ha hecho en los últimos años es visible, palpable. Hoy en día es uno de los mejores 15 equipos en el ranking mundial. Sí, señor. Y lo que a mí me parece que es más importante es que estamos empezando a ver reclutamiento interno, Sí, nacional, sí. y incluyo las jugadoras Sí. que están en otras partes de Estados Unidos, Ajá. que ahora hay un proyecto que se conoce de baloncesto Se ha en dado Puerto a Rico, conocer, se ha sí. dado a conocer. Claro, el ir a un mundial y a unas olimpiadas, pues Exactamente. ya es otro nivel. Así es ¿Qué que fue lo que hizo tu abuelo con los varones? el trabajo se está haciendo, y una de las cosas es que usted menciona que se ha dicho en muchas otras instancias de que pues los varones recogen más que las mujeres, pero a mí yo soy de los que cree que eso podría ser verdad si podríamos decir, si estuviesen en igual de condiciones. Sí. La verdad que no ha habido la misma inversión en los dos. Usted dice que ellos cogieron $1,000 y la jugadora cogieron 100. Y eso es lo que yo creo que se debe cambiar en el futuro. Pero ciertamente el proyecto de baloncesto puertorriqueño, incluyendo los dos géneros, ha estado presente, ha sido fuerte, continuo, y que se debe continuar. Y Sí, se va a señor. continuar. Y una de las cosas es conociendo todas estas historias, porque en la historia es donde está la esencia. Y un ramo le ha dado toda la ayuda posible a ambos géneros, Exactamente. féminas y varones. Y yo creo que podemos seguir adelante, y que el trabajo que usted ha hecho, pues que habemos gente que quiere continuarlo desde distintos escenarios, y por eso estamos aquí, y le agradecemos, Paquito Rodríguez Jiménez, por habernos recibido aquí en su casa, tener esta conversación tan plena, y que no sea la última. Paquito, gracias por estar con nosotros. Estamos a tu orden. Muchas gracias. Un placer. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Buen Vecino Café. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21, o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.